Hola, muy buenos días. Mi nombre es Robexy Jiménez y en el día de hoy vamos a estar hablando del tema lo que es sufrimiento fetal. Y este se define como una perturbación metabólica compleja debida a una disminución de los intercambios materno-fetales, ¿ok? Que esta va a ir evolucionando de una forma relativamente rápida que va a dar lugar o lleva a una alteración homeostática fetal que seguidamente puede conducir a alteraciones tisulares irreparables o a la muerte fetal. Es importante destacar que los intercambios entre el feto y la madre van a depender primero del aporte de sangre del feto en cantidad y calidad, segundo del aporte del intercambio normal de las membranas placentarias y del aporte de sangre en los espacios de vellosidades. Y también va a depender del aporte de sangre hacia el útero en cantidad y calidad. ¿Okay? Es importante también saber que el sufrimiento fetal va a tener diversas causas. Va a estar causado por causas maternas, causas placentarias, causas feniculares y causas fetales. Dentro de las causas maternas tenemos aquellas madres que sufren de hipertensión arterial, de diabetes mellitus, de patologías cardíacas o respiratorias. Aquellas madres que han tenido consumo de drogas o que actualmente lo tienen y son pacientes gestantes. ¿Okay? También tenemos a causas de aquellas madres que han tenido infecciones, hemorragias o anemias. En cuanto a las causas placentarias, tenemos aquellas, primero que todo, el desprendimiento de la placenta, a causas de prolapso y a causas de fibrosis placentaria. También tenemos a causas del cordón, pueden haber nudos, pueden haber anomalías en los vasos umbilicales y pueden haber vueltas, entre otros. Y las causas fetales son aquellas que en donde el feto va a padecer de infecciones o también pueden ser a causa de retención del crecimiento intrauterino. ¿Okay? En cuanto a su fisiopatología, va a ir de la siguiente manera. Al reducirse los intercambios entre el feto y la madre, reduce también lo que es el aporte del oxígeno y la eliminación de productos del metabolismo. ¿Okay? Seguidamente, cuando se disminuye el aporte de oxígeno, hay una disminución de la presión parcial del gas en la sangre fetal. ¿Okay? Entonces, cuando ocurre esto, determinamos lo que es una hipoxia fetal. Cuando las células no reciben el oxígeno suficiente para mantener su metabolismo normal, es cuando hay una hipoxia y los requerimientos energéticos de las células son satisfechos por medio del aumento del consumo de hidratos de carbono y otras sustancias que van a degradar por el metabolismo anaerobio. ¿Okay? Seguidamente, las consecuencias de estos son los que disminuyen el consumo de oxígeno por las células y aumentan los hidrogeniones, como lo que es una acidosis metabólica, produciéndose también las alteraciones en la relación lactato-piruvato a predominio de lactato. ¿Okay? Seguidamente tenemos lo que es la caída del pH. La caída de pH va a interferir lo que es en el funcionamiento de las enzimas, lo que en conjunto con el agotamiento de las reservas del glucógeno y la hipoxia, estos van a producir lo que son alteraciones celulares que pueden hacerse irreversibles. ¿Okay? Seguidamente, el agotamiento del glucógeno, que es precoz y grave a nivel cardíaco, se asocia a modificaciones del metabolismo del potasio por alteraciones del funcionamiento enzimático y seguidamente una hipoxia, que produciendo a una falla miocárdica, esto le sigue lo que es el shock, ¿verdad?, que agrava las alteraciones celulares y ambos
pueden causar lo que es la muerte al feto. ¿Ok? Es importante destacar que dentro de toda patología vamos a tener manifestaciones clínicas y los signos del sufrimiento fetal más importantes son los que se obtienen a la auscultación del corazón fetal y las observaciones de la presencia del meconio en el líquido amniótico. Suele haber en la frecuencia cardíaca fetal presencia de taquicardia, bradicardia y irregularidades de los latidos fetales. Es importante destacar que la frecuencia cardíaca fetal se considera normal cuando los latidos cardíacos oscilan entre 120 a 155 latidos por minuto. ¿Okay? Hablamos de bradicardia cuando la frecuencia cardíaca fetal basal es menor a 120 latidos por minuto. Y esto es una consecuencia o una de las consecuencias debido a la depresión del automatismo cardíaco. Puede ser provocado por la hipoxia, ¿ok? Y es muy importante tener en cuenta que en las gestantes tratadas con fármacos beta bloqueantes y aquellas con embarazos cronológicamente prolongados, la frecuencia cardíaca fetal oscila entre 100 a 120 latidos por minuto. Y esta va a ser una de las causas de bradicardia más frecuentes, ¿ok? También hay que tener en cuenta que el bloqueo del auriculoventricular, donde se observan los más bajos índices de la frecuencia cardíaca fetal, que van a oscilar de 50 a 60 latidos por minuto, ¿ok? Ahora bien, entendemos por taquicardia el aumento de la frecuencia cardíaca basal por encima de 160 latidos por minuto, siendo esto uno de los primeros índices del sufrimiento fetal. ¿Okay? La taquicardia fetal, esta va a ser una consecuencia o resulta ser inestable debido a un interpretado junto con la información clínica disponible. ¿Okay? O sea, ya que esta puede ser causada por fiebre materna o por fármacos de los parasimpáticos líticos, como lo que son la atropina y la terbutalina. ¿Ok? También va a haber presencia de meconio en lo que es en el líquido amniótico. Con respecto a la presencia del meconio, la mayor parte de los autores le consideran un signo de alarma que adquiere valor cuando se asocia a las modificaciones de la frecuencia cardíaca fetal. ¿Okay? Esta se representa cuando por alteración del medio interno fetal hay una estimulación de los sistemas simpáticos y parasimpáticos que produce un aumento peristáltico de la musculatura lisa del feto con la relajación del esfínter anal y puede ser signo de sufrimiento fetal actual o pasado. Si su existencia puede ponerse de manifiesto con las membranas íntegras mediante la amnioscopía durante las últimas semanas del embarazo o durante el líquido amniótico teñido certifica su existencia. ¿Okay? Ahora bien, es importante destacar que para diagnosticar lo que es un sufrimiento fetal nos vamos a basar en un diagnóstico etiológico y un diagnóstico clínico. En cuanto al diagnóstico etiológico, este se va a clasificar en anomalías de la contracción uterinas y en el sufrimiento fetal que no contiene anomalías de la contracción uterina. En cuanto a las anomalías de la contracción uterina, esta se clasifica en hipercinesias, que las hipercinesias estas son aquellas que traducen la resistencia del útero frente a un obstáculo y se observan a menudo cuando hay una de proporción fetopelviana. ¿Okay? También tenemos la hipercinesia de intensidad, que esta no es más cuando son aquellas contracciones importantes y prolongadas con una intensidad mayor a 6 milímetros de mercurio, con una intensidad mayor a 60 milímetros de mercurio,
que esta va a estar causada al inicio del parto. En cuanto a la hipercinesia de frecuencia, esta es aquella en donde la frecuencia de las contracciones van a estar mayor a 5 por 10 minutos. Y tenemos la hipertonia, que esta no es más que un tono de base superior a 11 milímetros de mercurio al inicio del parto y 18 milímetros de mercurio al final. ¿Okay? También tenemos en lo que es en el diagnóstico etiológico el sufrimiento fetal agudo en ausencia de anomalías en las contracciones. ¿Okay? Esta se va a clasificar en anomalías en la duración del parto, patologías maternas, causas anexiales y causas fetales. Okay. En cuanto a las anomalías en la duración del parto, el parto prolongado de oxígeno de la cámara intervellosa, va a haber trastornos en la ventilación, hipocapnia y alcalosis respiratoria, que esto van a ser lo que va a disminuir el flujo placentario. ¿Okay? En cuanto a las patologías maternas, esta no es más que es debida a una consecuencia de, por ejemplo, la falta de oxigenación en la sangre fetal, insuficiencia del aporte placentario aguda y crónica. ¿Okay? Hablamos de aguda cuando hay estados de choques, hemorragias y hipotensión, y hablamos de crónica cuando hay lesiones placentarias y diabetes mellitus y preeclampsia. ¿Okay? En cuanto a las causas anexiales, esto más que todo es relacionado con el cordón umbilical, que puede haber accidentes de posición, protrusión y circulación apretada, entre otras. Y tenemos las causas fetales, que pueden ser aquellos fetos prematuros, fetos con presencia anémica crónica y fetos infectados. ¿Okay? En cuanto al diagnóstico clínico, es importante enfocarnos en lo que son las manifestaciones clínicas. Primeramente vamos a monitorear lo que es el ritmo cardíaco fetal, verificar la presencia de meconio, vamos a realizar una monitorización obstétrica y estudio del equilibrio ácido-básico. ¿Okay? En cuanto a los modificadores de ritmo cardíaco fetal, como lo dije anteriormente, hablamos de taquicardia cuando existe una frecuencia cardíaca fetal mayor a 155 latidos por minuto. Hablamos de bradicardia cuando existe una frecuencia cardíaca fetal menor a 110 latidos por minuto. Y irregularidades de los latidos fetales. ¿Okay? En cuanto a la aparición del meconio, este va a ser nuestro signo de alarma. ¿Okay? Que vamos a tener un líquido meconial que va a ser de color pardo verde, espeso teñido, y cuando tenemos la presencia del color parduzco verde claro, esto nos dice que es presencia de una hipoxia antigua. En cuanto a la monitorización obstétrica, vamos a verificar los registros de la contracción intrauterina y realizamos también registro de la frecuencia cardíaca fetal. Y es muy importante estudiar lo que es el equilibrio ácido-base. ¿Okay? Dentro del diagnóstico también vamos a realizar métodos de monitoreo, que esto va a depender del periodo en que se encuentre la gestante. Tenemos el preparto, el intraparto y el posparto. En cuanto al preparto, realizamos pruebas como lo que es la tococardiografía, el perfil biofísico y un ultrasonido Doppler. En cuanto al intraparto, vamos a realizar monitoreo electrónico del continuo de la frecuencia cardíaca fetal, la oximetría del pulso fetal y el pH sanguíneo del cuero cabelludo fetal. ¿Okay? En lo que es el posparto, realizamos lo que es el test de Asgar, la gasometría del cordón umbilical y pruebas neuroconductuales. ¿Okay? Ahora bien, en cuanto al tratamiento del sufrimiento cardíaco fetal, del sufrimiento fetal,
Se debe extraer el producto, o sea, debemos extraer el feto o el bebé lo más rápido posible. Y si la dilatación no le es suficiente para extraerlo, debemos realizar una cesárea. ¿Ok? Asegurar la buena posición y una oxigenación del paciente de 3 a 5 litros por minuto. ¿Ok? Identificamos la causa y evaluamos signos vitales. ¿Ok? También realizamos la corrección de la postura. Colocamos a la paciente de cúbito lateral izquierdo, ya que esto favorecerá la circulación materno-fetal. Hidratación, y realizamos hidratación con solución 0,9 y corregimos los estados de hipotensión, en este caso si los hay. ¿Okay? También tenemos en el tratamiento aminoinfusión, que estas son aquellas indicaciones que circulan del cordón, como lo que son los oligoamnios, desaceleraciones variables a repetición. ¿Okay? Realizamos meconio a unas dosis de 600-800 cc en 1 hora y la dejamos de mantenimiento de 30 cc por minuto en 1 hora. Y las desaceleraciones de 250 a 500 cc en 20 a 30 minutos. Y la dejamos de mantenimiento en 10 cc por 10 minutos. Perdón, en 10 cc por minuto. ¿Ok? Ahora bien, en cuanto a las consecuencias más graves del sufrimiento fetal, tenemos el feto muerto y el feto muerto retenido. En cuanto al feto muerto, es aquella muerte fetal que ocurre en el útero durante la gestación después de las 20 semanas y antes del nacimiento. Y en cuanto al feto muerto y retenido, es el feto muerto que se retiene en el útero por más de 3 semanas. ¿Ok? Gracias.